o cuando se excluye un medio de prueba que previamente fue admitido. Y en el segundo es para revisar el juicio, o sea, la forma en que razonó el juez actuó. La forma en que él decidió las cosas. Estas dos situaciones son diferenciables, son diferentes y no se deben confundir. En la primera, el problema es el caudal de prueba, el objeto de valoración, el cual debe ser ampliado. Vamos a admitir prueba nueva o disminuir exclusión de prueba. En la otra situación, nosotros nos vamos a las fuentes de convicción que maneja el juzgador. Nosotros podemos creer que el razonamiento del juzgador es intocable, que nosotros en ningún momento podemos ir contra el razonamiento, censurarle su juicio. Sin embargo, nosotros lo podemos hacer en sentido positivo y negativo y podemos probar de cierto un hecho probado. Cuando nosotros hablamos de un medio de prueba que fue admitido y no practicado, es decir, una exclusión de una prueba, cuando estamos hablando de prueba practicada pero no valorada en la manera en que se debe, en ese caso no cuestionamos la convicción o la sana crítica del juez, sino que lo que pedimos es que el juicio probatorio se elabore de nuevo por el Tribunal de Apelación, por haberse variado el material de convicción disponible al principio. Esa puede ser una mala actuación del juzgador o una denegación indebida de la prueba por falta de celo en su práctica. O sea, dijo el juez, no, yo es cierto que admití esta prueba, pero yo considero que no es necesaria y no la mando a practicar. En estos casos, el legislador no desea más dilaciones, ¿verdad? Más que devolver el expediente a la instancia de procedencia. Y una vez dictado el déficit o el exceso, el tribunal tiene que proveer sobre la solicitud de la ampliación o de exclusión de la prueba que se efectúe por medio de la parte interesada en segunda instancia y dictar sentencia con el valor nuevo, es decir, con todo el material que se considera válido para efectos de del desenlace. ¿Entienden eso? No mucho. ¿Preguntas? Explíquelo de nuevo, Lick, por Si en favor. determinado momento se excluye prueba, esa es una de las razones, o aparte de excluir prueba, hay ausencia de un medio de prueba o se excluyó una prueba y no se practicó, es decir, la prueba no existía o en ese caso estamos hablando de prueba nueva.
o la prueba no se practicó de la manera debida por cualquier circunstancia. Entonces, en este caso, el juez valora la nueva prueba y la nueva prueba forma o pasa a ser parte de la carga probatoria que hay que valorar para la sentencia de apelación. Acuérdense que la apelación, nosotros podemos emitir un resultado diferente, pero siempre dentro de lo que se pidió en el proceso. Ahora, cuando nosotros no pedimos la práctica de una prueba nueva o la exclusión de otra, sino que solo una valoración de la prueba y apreciada en primera instancia, no es preciso que se dedique tiempo a repetirla por segunda vez, la práctica de los medios de prueba que abran en autos, sino que basta que los magistrados lean el expediente, o sea, lo hagan en vista de autos y hagan reproducciones de las grabaciones de la pista, que se supone que todos los juzgados graban la pista, ¿verdad? Aunque nosotros sabemos que por lo menos aquí en San Vicente no es así. Y cuando se haya implementado por el juzgador, los medios técnicos, una grabación, cualquier cosa. ¿Entendieron eso o lo repito de nuevo? Si nosotros solo queremos la revaloración de la prueba, entonces todo se va solo con vista de autos, sin necesidad de practicar nueva prueba. En el Código de Procedimientos Civiles ni en ordenamientos de procesos civiles se nos obliga a una nueva vista, o sea, repetir la audiencia por el contenido probatorio. Cuando el apelante impugna la sentencia, solo se revalora la prueba personal, por ejemplo, los testigos, los peritos, los interrogatorios de parte de la primera instancia. Eso es necesario únicamente cuando se solicite la práctica de prueba nueva en apelación. Cuando veamos la vista, vamos a hablar del tema. ¿Dudas ahorita? Yo sí tengo una. En cuanto a lo que está mencionando de que se revalora la prueba personal, mencionó que era peritos, testigos y qué más. Declaraciones de parte. Nosotros lo llamamos declaraciones de propia parte. Bueno, solamente eso era. Gracias. Entonces ya al hablar de actividad de prueba en segunda instancia, para referirnos a los casos en los que procede la admisión de ella y la aportación de documentos o práctica de pruebas personales de un medio de prueba en apelación, por no haber podido disponer de él en primera instancia y concurrir causa justificada no imputable a ninguna de las partes, menos a la parte proponente, y que puede hacer a su vez tanto la apelación, tanto la parte apelante como la parte apelada. El derecho a la prueba en segunda instancia no se circunscribe a aquella. Las circunstancias que determinan la dicha posibilidad de esta práctica de prueba están basadas en el artículo 514, que ya lo vamos a leer. Que son 5. La primera de ellas, error o arbitrariedad del órgano judicial de primera instancia. La segunda,
negligencia. Y en las otras 3 últimas sería por motivos de fuerza mayor. ¿Quién me lee el 514? Yo, licenciada. Gracias, José. Audiencia y prueba en segunda instancia. Artículo 514. En la audiencia, el tribunal oirá a la parte apelada para que se oponga o para que se adhiera a la apelación. Enseguida oirá al apelante con relación a la oposición, el cual no podrá ampliar los motivos de su recurso. Tanto el recurrente como el recurrido podrá proponer la práctica de la prueba. Solo serán proponibles los documentos relativos al fondo del asunto, que contuvieren elementos de juicio necesarios para la decisión de la causa, pero solo en los casos en que sean posteriores a la audiencia probatoria o a la audiencia del proceso abreviado. Los documentos anteriores a dichos momentos se admitirán cuando la parte justifique que ha tenido conocimiento de ellos, con posterioridad a aquel. También podrá proponerse prueba documental en los casos de que la parte no aportara los documentos en primera instancia por alguna causa justa. Además de la documental, dicha solo podrá proponerse prueba cuando la prueba hubiera sido denegada indebidamente en primera instancia. 2. Cuando por cualquier causa no imputable al que solicite la prueba no se hubiere podido practicar en todo o en parte aquella prueba de que hubiera sido propuesta en primera instancia. 3. Cuando los medios probatorios estén referidos a la ocurrencia de hechos relevantes para el derecho o interés discutido, pero acaecidos después de iniciados el plazo para dictar sentencia en primera instancia. Propuesta la prueba, el tribunal resolverá, admitiendo únicamente los medios que resulten procedentes. La resolución por los que se rechacen los medios probatorios ofrecidos es inimpugnable. Realizada la prueba como último punto de la audiencia, las partes podrán formular sus alegaciones finales, los cuales en el recurso quedarán en estado de dictar sentencia, sin perjuicio de que el tribunal pueda solicitar alguna acción a las partes. El tribunal fijará el tiempo prudencial para efectuar los alegatos finales conforme a la complejidad del caso, sin que éste pueda ser menor a 1 hora ni mayor a 3 horas, para que cada una de las partes bajo pena de nulidad. No obstante, cada parte podrá utilizar un periodo menor que el juez del que el juez le sea asignado, si así lo estimare convenido. Las decisiones judiciales sobre el tiempo de los alegatos admitirá recurso de revocatoria en audiencia. Hay una parte que se perdió, pero porque creo que está lloviendo, José. Vale, vamos a analizar por partes el 514. Permítanme. Gracias, José. Me pasa. ¿Qué es la oposición y qué es la oposición a la apelación? Ya hemos hablado de eso. ¿Quién me contesta? ¿Qué es la apelación?
¿Qué es la oposición a la apelación? ¿Quién me lo contesta? Hola, hola. Dice, en la audiencia, el Es tribunal como, oirá a la parte apelada para que se oponga, dice, a la apelación. ¿Qué significa oponerse a la apelación? Licenciada, será es cuando como, se opone la parte contraria del, digamos, de los Ujú. ante un tribunal. ¿Ante qué para mí, tribunal? licenciada, es la argumentación o son las alegaciones que la parte contraria presenta ante el juez para desestimar lo que es el recurso. No sé si estoy en lo correcto. Sí, pero ¿ante quién lo presenta? ¿Ante quién? ¿Ante el juez adcu o ante el juez adquem? A Ante ver, el José. juez adquén, licenciado, que en este caso sería el juez superior. Exactamente, lo presenta. ¿Quién? ¿Él? Josué me dejó a media. En Está este bien que caso me diga el sería juez adquem, pero el quiero juez saber quién es el adquén, que juez sería adquem. el juez o bueno, el juzgador del Tribunal Superior, porque como es de nuestro conocimiento, en el recurso de apelación, el juez que recibe las diligencias, él no se encarga ni siquiera de hacer el examen de juicio y de admisibilidad del recurso, sino que él remite las diligencias al Tribunal Superior. Ujú. Bien, José. Muy bien dicho. ¿Y adherirse a la apelación qué significa? Ahí vimos que la oposición a la apelación son los argumentos que yo, como parte apelada, vengo a presentar para que el recurso no tenga no se sustancie. Para eso lo presento ante el juez adquén, que es la Cámara, o el magistrado de Cámara, ante él lo presento. Y ahora, ¿qué significa adherirse a la apelación? ¿Y en qué casos me adhiero yo a la apelación? Cuando también como parte contraria le perjudica la apelación, en sentido, como usted estaba diciendo en clases anteriores, ¿verdad? Que si bien es cierto, la apelación se interponía por ¿cómo se llama la palabra correcta? Por un agravio, ¿verdad? Pero la parte contraria se adhería porque se veía también perjudicada. Entonces estaba en la opción, pues su criterio si lo hacía o no. Más o menos sí me recuerdo, licenciado. ¿Y por qué sí está bien, Felipe? Pero ¿por qué motivo lo hago? ¿Por qué motivo me adhiero yo a la apelación del otro? A ver, Felipe. Porque también se veía perjudicado. Es que se me ha ido el ejemplo que usted dio, pero era como que, se lo voy a decir según me recuerdo, que digamos, presentaban la Usted apelación, vele. presentaban la apelación, pero la contraparte también se veía perjudicada. Puso un ejemplo, no me recuerdo perfectamente qué era en sí ese ejemplo, ¿verdad? Pero como que era de que el pago de algo y como que se veía involucrado que no le beneficiaba. Entonces lo que hacía la parte contraria era que se adhería, pero especificando qué era lo que le causaba el agravio. Solamente en Muy esos bien, casos. ¿Verdad? muy bien. Perfecto, Felipe. ¿Ante quién voy a presentar esta adhesión a la apelación? El juez de la instancia superior, el adquem, porque es el Muy que ha bien. conocido el proceso.
Muy bien, vamos a analizar otro pedacito del artículo. Enseguida se oirá al apelante con relación a la oposición, el cual no puede emplear los motivos del recurso, es decir, no puede dar más motivos que los que ya dio, pero lo que sí puede hacer es presentar argumentos contra la oposición. Tanto el recurrente como el recurrido podrán pedir práctica de prueba. Es decir, tanto el apelante como el apelado pueden proponer que se practique prueba. Esta prueba solo será proponible cuando se refiera al fondo del asunto y tuviese elementos de juicio necesarios para la decisión de la causa. Si yo les pregunto qué requisitos tienen que tener la prueba para ser presentada en segunda instancia, primero, que se trate acerca del fondo del asunto y que esta prueba contuviese elementos de juicio necesarios para la decisión de la causa. Pero solo en los casos que sean posteriores, o sea, que estos documentos hayan aparecido, que estén disponibles, posteriores a la audiencia probatoria. O a la audiencia del proceso abreviado, que ustedes ya saben que es solamente una. Los documentos anteriores a dicho momento se emitirán cuando la parte justifique que ha tenido conocimiento de ellos con posterioridad a aquel, es decir, al paso de la audiencia probatoria o de la única audiencia en el proceso abreviado. También podrá proponerse prueba documental en el caso de que la parte aportara los documentos, no aportara los documentos en primera instancia por alguna causa justa, es decir, por fuerza mayor, por caso fortuito. Tiene que haber realmente una razón por la que él no haya presentado este documento. ¿Tienen dudas hasta ahorita? Yo sí, Mande. yo sí tengo una duda. ¿Podría repetir de nuevo los requisitos, por favor? Sé que no los copié de todos, entonces no me quiero quedar con la duda. Va. ¿En qué momento los voy a presentar? ¿O por qué voy a presentar documentos? Cuando sean relativos al fondo del asunto o al fondo de la causa. Yo si sigo expuesta a tanto reggaetón me va a comenzar a gustar. Pero hay una excepción. En los casos en que yo lo voy a presentar a estos, es decir, que tengan que ver con el fondo del asunto, es que su aparecimiento sea posterior a la audiencia probatoria o a la audiencia única del proceso abreviado. Se le puede decir así por si se le va el pajarito que el proceso abreviado tiene una sola audiencia. Los documentos que sean anteriores a ese momento solo se van a admitir cuando se justifique que se ha tenido conocimiento con ellos a posterioridad de esas dos audiencias. Es la famosa prueba sobrevenida, ¿verdad, Lita? La prueba sobrevenida, muy bien, muy bien. También podemos proponer pruebas en el caso de que no lo hayan hecho en primera instancia por alguna causa justa. El documento no haya estado disponible, lo robaron, lo escondieron, etcétera, etcétera. Y es hasta motivo de revisión cuando no lo puedo presentar ni primera ni en segunda instancia. El artículo 514
nos señala 3 casos en los que se puede proponer prueba. Además de la documental, ¿verdad? La primera es cuando la prueba haya sido denegada indebidamente en primera instancia. Es decir, de que no haya habido una causa por la que el juez en la audiencia preparatoria o un argumento jurídico fuerte o un argumento jurídico válido para que el juez denegara la práctica de esta prueba. Por experiencia, estaba viendo un juicio de deslinde necesario y yo pedía un peritaje del CNR porque el CNR en sus mapas geodésicos tiene la manera de identificar coordenadas y medidas. Esas inspecciones tienen un costo en dinero. Sin embargo, cuando las pide el juez, pide la colaboración, pues se puede practicar. Y la contraparte ponía de que era un gasto innecesario. Yo le expliqué de que era un gasto que podíamos correr nosotros como contraparte, como parte demandada, porque para nosotros sí era necesario que viniera un técnico y que coordinara, que nos mostrara los linderos que según las medidas geodésicas tenían inmuebles. Y el juez, por el asunto monetario, lo denegó porque dijo que era un gasto innecesario. Me la denegó indebidamente, en realidad para mí, porque en realidad no era un asunto del juez los costos que tenía, porque era un costo que no iba a asumir ni el juzgado ni el órgano judicial. Era un costo que nosotros íbamos a hacer porque a nosotros nos interesaba probar esto. Ese sería uno de los primeros casos. ¿Entendieron hasta aquí? Sí, yo sí le he captado la idea. Vale, entonces ahorita son las 11:10. Volvemos en 10 minutos porque se nos acabó el tiempo. Ya se nos finalizó el tiempo de la reunión. Nos vemos entonces en 10 minutos. Antes de seguir, déjenme revisar unos mensajes que cayeron. Son del WhatsApp del grupo. Fíjense que tenemos bien mala la señal. No sé si alguien está teniendo ese problema. Sí, Li, que está bien mala la red.
Sí, todo creo yo, porque yo también aquí me cuesta conectarme, tengo muy mala señal hasta el teléfono, no lo agarra bien. Sí, yo estoy con las dos cosas, estoy con el teléfono y con el Wi-Fi, con las dos señales. Por si se va uno, se va la otra, pero está cañón, creo yo. Pues igual tengo conectado el wifi del celular también yo y nada, lo tengo anclado, igual. ¿Sí? Bueno, continuemos. Continuemos con todo lo que tenemos encima, pero continuemos. El segundo caso es cuando por cualquier causa no imputable al que solicite la prueba, es decir, al que pretende que se practique la prueba, no se hubiese podido practicar en todo o en parte aquella prueba que haya sido propuesta en primera instancia. En cualquier causa entra cualquier circunstancia que haya impedido la práctica de la prueba siempre que el proponente de esa prueba no haya sido el que se la haya detenido. Y en tercer lugar, cuando los medios probatorios estén referidos a hechos relevantes para el derecho o interés discutido, pero acaecidos después de iniciado el plazo para dictar sentencia en primera instancia. Lick, perdone, ¿cree que me volvería a repetir el tercer caso? Sí, con gusto. Cuando los medios probatorios estén referidos a la concurrencia de hechos relevantes para el derecho, es decir, que esta prueba puede hacernos cambiar la configuración del derecho del que estamos hablando o del interés discutido. Estos hechos acaecieron después de que se inició el plazo para dictar sentencia, es decir, después de la audiencia probatoria o de la audiencia única en el proceso abreviado, en primera instancia. Imagínense el surgimiento de un documento nuevo o de alguna otra circunstancia que haga cambiar el juicio o la forma de practicar el proceso cognitivo del juez. Realizado la prueba, como un último punto de la audiencia, las partes podrán continuar sus alegaciones finales, con lo cual el recurso queda en estado de dictar sentencia, sin perjuicio de que el tribunal pueda solicitar una aclaración a las partes. Es decir, que después de la práctica de la prueba, solo hay tiempo para los alegatos. Y luego de los alegatos nos vamos a la práctica de la sentencia. Sin embargo, el tribunal puede pedir cualquier tipo de explicación acerca de lo que se ha presentado o lo que se ha dicho en esta instancia. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la doctrina? En cuanto a la inadmisión de una prueba en primera instancia, la doctrina dice que esto supone que el proponente ante el órgano judicial actuó, o sea, el tribunal de primera instancia,
cumplió con todos los requisitos exigidos por la ley para que esta prueba se hubiera admitido. Es decir, que tuvo que haberla solicitado en tiempo y en forma adecuados. Como resultado de dicha prueba no ilícita, se van a usar los efectos del artículo 316 que vamos a leer. Además de posible, no de una, o sea, además de posible, necesaria para fijar los hechos y pertinente en relación a los hechos y útil, que significaría que esta prueba tendría que ser relevante para la defensa. Leamos el artículo 316. ¿Quién me lo lee? Si gusta Si se lo quieres lo leo. leo yo, pero lee. ¿Quién habló? 316 dijo, ¿verdad, Lee? Sí, por favor. Licitud de la prueba. Las fuentes de prueba deberán obtenerse de forma lícita, quedando expedita de las partes la posibilidad de denunciar su origen u obtención cuando sea contrario a la ley. Las fuentes de prueba obtenidas con vulneración de derechos constitucionales no serán apreciadas por el juez al fallar, y en este caso deberá expresar en qué consiste la violación. La práctica de los medios probatorios en forma contraria a lo previsto por las leyes procesales determinará la nulidad del medio correspondiente. Sin embargo, la fuente de prueba podrá ser utilizada siempre que su aportación se hubiera realizado conforme a las normas legales. Muy bien. El órgano que resuelve estos extremos tiene que ser la Cámara. No obstante eso, la Cámara tiene que reformular el juicio de pertinencia y de utilidad de la prueba, que ha sido inicialmente inadmitida. Y debe hacerlo a la luz de la sentencia recurrida. Eso es que porque considera que la prueba va a servir para reforzar o para debilitar. No es la prueba de la sentencia, sino que es la prueba de la parte. La sentencia impugnada tendrá que anularse si se comprueba que debió dictarse, contando con una prueba que no estaba, no al revés. O sea, no es una prueba que no tiene sentido porque ayude o no ayude, sino que en este marco de referencia de la pertinencia y de la utilidad de la prueba en apelación, constituye pretensión de la parte proponente, es decir, de quien quiere que se practique la prueba, y se deduce en primera instancia sobre lo cual se alegó el intento de probar lo que a su derecho convenía. ¿Tienen dudas ahorita? En cuanto a la imposibilidad de la práctica de un medio de prueba admitido, o sea, desde el punto de vista práctico, es lesivo al derecho a la prueba, según lo establece el artículo 312. Léame a alguien el artículo 312. Artículo 312. Derecho de probar. Las partes tienen derecho a probar en igualdad de condiciones
las afirmaciones que hubieran dado a conocer sobre los hechos controvertidos, que son fundamento de la pretensión o de la oposición a esta, a que el juez tenga en cuenta en la sentencia o decisión las pruebas conducidas y a utilizar los medios que este código prevé, así como aquellas que, dada la naturaleza del debate, posibiliten comprobar los hechos alegados. Vamos a revisar el 312 y el 316. Así por partes, así como hicimos con el 316. ¿Cuál fue el otro artículo que dijo? 312. Pero habíamos revisado el 316. Ajá. Permítanme, ya llegamos. Hoy sí, niños, siento que estoy desarrollando. Qué terrible carraspera. En cuanto a las partes tienen derecho a probar en igualdad de condiciones las afirmaciones que hubieran dado a conocer sobre los hechos controvertidos, que son fundamentales a la proposición o de la oposición de esta. A que el juez tenga en cuenta en la sentencia o decisión las pruebas producidas y a producir a utilizar los medios que este código prevé, como los que da la naturaleza del debate, posibiliten la comprobación de los hechos alegados. Es decir, que en materia y en derecho de probar, ambas partes están en iguales condiciones. Al estar en iguales condiciones, ambas partes tienen el derecho de dar a conocer los hechos controvertidos y los que dan fundamento a su pretensión o a su oposición, es decir, los que refuercen su teoría, las que han presentado. Aquí el juez tiene que tener en cuenta en la sentencia o decisión las pruebas que se produjeron, las pruebas que nosotros introducimos y utilizar los hechos que este código prevé, así como aquellos que, dado la naturaleza del debate, posibiliten a comprobar los hechos alegados. Es decir, que todo eso es materia. En cuanto al objeto de la prueba, como ustedes saben, el objeto de la prueba o lo que busca la prueba es que las afirmaciones expresadas por las partes sobre los hechos controvertidos sean ciertas. Y con eso vamos al análisis de 316, que ustedes ya lo vieron también, de acuerdo a la licitud de la prueba. Que el objeto o la fuente donde se obtiene la prueba deberá de obtenerse de forma lícita. ¿Cuál es la contraposición de la licitud de la prueba? ¿O qué teoría está en contra de la licitud en contra de la teoría de la licitud de la prueba?
No sé si es la teoría del fruto del árbol envenenado, licenciado. Exactamente. Bien dicho. En cuanto a la pertinencia de la prueba, vamos a consultar los artículos 318. ¿Quién me lo lee? Yo se lo leo, Lic. Artículo 318. Bueno. Disculpas, compañero. Pertinencia de la prueba. No deberá admitirse ninguna prueba que no guarde relación con el objeto de la misma. Es decir, que la prueba tiene que atender al objeto de la misma. Si es un problema de registrar, pues la prueba tiene que ser toda atinente acerca del registro. La utilidad de la prueba. ¿Quién iba a leer a la par de Evelyn? Yo. Utilidad de la prueba, artículo 319. No deberá admitirse aquella prueba que, según las reglas y criterios razonables, no sea idónea o resulte superflua para comprobar los hechos controvertidos. Aquí nos habla de no admitir prueba inútil, es decir, prueba que no nos esté llevando a ningún lado. Prueba que no sea útil. Por ejemplo, si es un peritaje acerca de un cuadro, no voy a traer yo un perito especialista en dactilografía. Yo lo que necesito es un perito especialista en ese tema. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Citen esos artículos y ténganlos bien en cuenta. En cuanto a la imposibilidad de la práctica de un medio de prueba admitido, o sea, desde el punto de vista práctico, dijimos que resultaba lesivo del derecho a la prueba del justiciable que ésta no se haya admitido o habiéndose admitido solo haya sido el órgano judicial que no ponga los esfuerzos necesarios para procurar que la misma se practique. Es decir, que el órgano judicial ponga algún tipo de reparo para su práctica. Y con ello, nosotros accedemos al proceso y la información que contenía a fin de ser valorada en sentencia. Es decir, no la vamos a poder valorar. Por eso resulta de alguna manera lógico encauzar esta hipótesis también en el cuadro de la prueba permitida en apelación. Es decir, si no se nos permitió que esta prueba pertinente fuera practicada, se nos tendría que permitir ser practicada en apelación. Para eso, perdone. Luego, hablamos de los documentos inexistentes. Estos documentos inexistentes aparecen en los casos que un medio de prueba, concretamente un documento, no haya podido ser propuesto durante primera instancia porque no había sido redactado en la fecha en que se cerró la instancia el plazo para formular la interposición de esta prueba de juzgado, es decir, es un documento que de alguna manera no estaba disponible. Veamos lo que dice el 511 párrafo segundo. 511 párrafo segundo, por favor.
Artículo 511, inciso segundo. En el escrito de interposición del recurso se expresarán con claridad y precisión las razones en las que se funda el recurso, haciendo distinción entre las que se refieran a la revisión e interpretación del derecho aplicado y a las que afecten a la revisión de la fijación de los hechos y la valoración de las pruebas. Los pronunciamientos impugnados deberán determinarse con claridad. Si ustedes se fijan, ahí hablamos también del juicio cognitivo del juez. Y nos referimos también a la prueba en físico. Es decir, la prueba que debió y que por alguna razón no fue practicada. Déjenme ver que ya casi llego por ahí. Tenemos que distinguir en el escrito que nosotros hagamos como apelantes las partes que se refieren a la revisión o interpretación del derecho aplicado, es decir, que ahí estamos hablando del proceso cognitivo del juez, y las que afecten la revisión de la fijación de los hechos y valoración de la prueba. Los pronunciamientos impugnados deberán determinarse con claridad, es decir, yo tengo que distinguir entre ambos. Ahora veamos el 514, párrafo segundo. Artículo 514. Tanto el recurrente como el recurrido podrán proponer la práctica de prueba. Solo serán proponibles los documentos relativos al fondo del asunto que contuviesen elementos de juicio necesarios para la decisión de la causa, pero solo en los casos en que sean posteriores a la audiencia probatoria o a la audiencia del proceso abreviado. Los documentos anteriores a dicho momento se admitirán cuando la parte justifique que ha tenido conocimiento de ellos con posterioridad a aquel. También podrá proponerse prueba documental en el caso de que la parte no aportara los documentos en primera instancia por alguna causa justa. ¿Qué es lo que nosotros consideraríamos causa justa? Evelyn. Espéreme, licenciada, que no iba para el micrófono, pero alguien me está llamando y no sé, se me ha trabado el celular. Y no puedo cortar esa babosada de la llamada. Está solicitada, niña Evelyn. Ay, no. Vamos a ver, chicos, los demás, ¿qué se considera una causa justa? Causa justa, como estaba usted mencionando, ¿verdad? Por motivos de fuerza mayor, caso fortuito, que no pudo ser presentada en el tiempo que tenía que haberlo sido para que sea válido. Vale. Léame el artículo 343, por favor, Felipe. Artículo 343. Otros instrumentos. Las disposiciones contenidas en la presente sección serán aplicables cuando en el proceso se aporten para utilizar como pruebas, dibujos, fotografías, planos, mapas, croquis u otros instrumentos similares. Muy bien.
Esos también se van a considerar documentos. Hay un cuarto caso, que es la prueba desconocida. O sea, nuestro código autoriza solicitar en apelación aquellos medios de convicción documental que no se hubiera podido proponer en forma durante primera instancia, por ignorancia de su existencia o en algún caso, en todo caso, por su pertinencia y utilidad a los efectos de debate procesal concreto. Por ejemplo, primero, cuando acaezcan hechos que guarden relevancia con el asunto proveído en fecha posterior a aquella en que se ha terminado de instruir la causa en primera instancia y que se ha abierto el plazo para dictar sentencia, aunque esa no se haya dictado. Para eso vamos a ver el artículo 514 del Código de Procedimientos. En este primer supuesto, puede recibirse lo nuevo. No tanto como el hecho de que ésta va a aprovecharse, ¿verdad? Puede ser de que llegue a acreditarse como un medio probatorio que va a tener o que va a ser practicada por el juzgado para otros efectos. Por ejemplo, una ampliación de un testigo que fue previamente interrogado a un perito que ya pasa en juicio. Bien no sea por medios hasta entonces inéditos, o sea, que no haya razón para, de alguna manera, para entrevistarlo. Lo cierto es que la novedad deviene de todo del modo causal y arranca con hechos que afectan el tema probandi. Y ello repercute en una entrada de prueba pertinente y útil requerida para su demostración. ¿Dudas hasta ahorita? No, Lick. Ok. Cuando se trate por documentos que, prescindiendo de cuándo fueron creados, la parte tenga noticias, en todo caso, de su existencia posterior al acto de la audiencia probatoria, en el proceso común o en la audiencia del proceso abreviado, si este fuere en primera instancia. Veamos el artículo último del 511. ¿Quién me lo lee? Lick, disculpe, ¿documentos de qué dijo? Cuando sean documentos que no importa cuándo fueron creados, la parte tenga noticia de ellos hasta con prioridad, vea, con posterioridad a la audiencia probatoria o a la audiencia del proceso abreviado. Veamos el 514 párrafo segundo, por favor. Si gusta, yo se lo leo. Por favor. Artículo 514, segundo inciso, tanto el recurrente como el recurrido podrán proponer la práctica de la prueba. Solo serán proponibles los documentos relativos al fondo del asunto que contuviesen elementos de juicio necesarios para la decisión de la causa, pero solo en los casos en que sean posteriores a la audiencia probatoria o a la audiencia del proceso abreviado. Los documentos anteriores a dicho momento se admitirán cuando la parte justifique que ha tenido conocimiento de ellos con posterioridad a aquel. También podrá proponerse prueba documental en el caso de que la parte no aportara los documentos en primera instancia por alguna causa justa. Perfecto. Esto significa que se trata de dar la misma solución legal para el ofrecimiento de documentos en forma tardía. O lo que hicimos mención antes, ¿verdad?
Entonces, de tal manera, esta aportación se da para el apelante con el escrito de interposición o en el acto de la audiencia según el momento en que se disponga de esos documentos. Y hay otra categoría que nosotros vamos a considerar, que son los documentos indispensables. Este no es el problema que aparezcan tarde, sino que ha habido una imposibilidad material de tener ese documento de la mano, por alguna razón. Entonces, a fin de que el juez provee, se hace su entrega judicial, son el artículo 288. Veamos el artículo 288, por favor. Felipe, léame el artículo 288, por favor. Ahorita. Aportación de documentos con los escritos iniciales. Artículo 288. Junto con la demanda y la contestación de la demanda y junto con la reconvención y la contestación de ella, se deberán aportar los documentos que acrediten los requisitos procesales, así como el poder del representante procesal. También se aportarán los documentos o dictámenes que comprueben el valor de la cosa litigiosa a efectos de competencia y procedimiento. Continúo. No, sí. Vale, ahora hablemos del procedimiento de apelación. O sea, ya sabemos qué, por qué y cómo. Hoy vamos al procedimiento. Lo primero que nosotros tenemos que entender es que este es un sistema mixto. Interponemos con un escrito y luego seguimos con oralidad de las actuaciones. De hecho, este nuevo código tendría que implicar de que todas estas actuaciones nosotros las hagamos 100% verbales. Y nosotros esperamos que por eso, por ser 100% verbales, estas actuaciones sean rápidas en trámite. Y la actividad de las partes, toda la actividad de las partes se haga en el acto de la audiencia. O sea, nosotros esperamos y que la casación, sobre todo, que la casación sea un proceso 100% verbal. No es así. En realidad, donde debería de ser el culmen de la verbalidad, no hay verbalidad. Sino que la vinculación o la forma en que se ve este recurso es un recurso mixto, que lo ve el tribunal ajeno, una cámara de segunda instancia. Y tiene un papel generalmente como instructor. Hay oralidad de actuaciones, pero sobre todo hay ¿cómo se llama? Se hacen escritos y es literal, lo que evita que haya velocidad en la tramitación de este recurso. En honor al tiempo terminamos y nos vemos en unos 10 minutos. Bueno.
Ahora vamos a continuar con la clase. Nuestra última sesión de este domingo. Para cómo nosotros formalizamos el recurso de apelación. Lo hacemos a través de un escrito que se consignará ante el órgano ad quo, es decir, ante el órgano judicial que dictó la resolución impugnada, disponiendo el apelante para ello un plazo de 5 días. Este siempre es un cómputo procesal de días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación de la resolución. Leamos el artículo 511. ¿Quién me lo lee? Vale, léamelo, por favor. Artículo 511. Interposición del recurso. El recurso de apelación deberá presentarse ante el juez que dictó la resolución impugnada y a más tardar dentro del plazo de 5 días, contados a partir del siguiente al de la notificación a aquella. Vale, si se fijan bien, permítame, mamá. Ya seguimos con el segundo inciso, el tercero y el cuarto. Si se notan bien, dice 5 días contados. Sin embargo, nosotros vamos a entender que son 5 días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia. No se les vaya a olvidar. Jency, segundo inciso, por favor. En el escrito de interposición del recurso se expresarán con claridad y precisión las razones en que se funda el recurso, haciendo distinción entre las que se refieran a la revisión e interpretación del derecho aplicado y las que afecten a la revisión de la fijación de los hechos y la valoración de las pruebas. Los pronunciamientos impugnados deberán determinarse con claridad. Esto es los requisitos en cuanto a la contención o en cuanto a lo que en contenido tiene que tener el recurso de apelación y cómo lo tenemos que ordenar. Si se fijan bien, habla que en el escrito de interposición tenemos que ser claros y precisos con las razones en las que se funda el recurso. Esto se llama fundamentación o motivación. Y tenemos que distinguir primero entre los que se refieran a la revisión e interpretación del derecho aplicado. Sigo. Es decir, sobre los errores que pudieran haber sido de derecho, a los que se afecten de la revisión y fijación de los hechos, o sea, del factum, los que tengan que ver con la relación entre derecho y realidad, y la valoración de las pruebas o del onus probandi. Y los pronunciamientos impugnados tienen que expresarse con claridad. Por favor, Jency, con el tercero. Si se alegare la infracción de normas o garantías procesales en la primera instancia, se deberán citar en el escrito las que se consideren infringidas y alegar en su caso la indefensión sufrida. Esto en cuanto a estas garantías procesales que se refieren más que todo al proceso, en lo que se le haya violado el debido proceso durante toda la sustanciación de este proceso mismo. Siguiente. Al escrito de interposición podrán acompañarse los documentos relativos al fondo del asunto que contuviesen elementos de juicio necesarios para la decisión del pleito, pero solo en los casos en que sean posteriores a la audiencia probatoria o a la audiencia del proceso abreviado, y también podrán acompañarse los documentos anteriores a dicho momento,
cuando la parte justifique que ha tenido conocimiento de ellos con posterioridad a él. Esta es la prueba que no fue admitida o la prueba que no se pudo practicar en primera instancia. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Niños que no han preguntado ahora, ya me están preocupando. Licenciada, ¿cómo fue la explicación de este último inciso? Disculpe. Que ese se refiere a la prueba que no haya sido, que haya sido admitida pero no practicada, o la prueba que haya sobrevenido. Y que es importante y que podría cambiar el fondo del asunto. Gracias, Lic. Este mismo plazo, o sea, el plazo de los 5 días hábiles, tiene que observarse también para cuando alguien está condenado en rebeldía. Para eso vamos a relacionar el artículo 287, inciso cuarto. Felipe. Ahorita 287 me dijo, ¿verdad? Sí. Permítame. Párrafo cuarto, papá. Dale, es que el inciso cuarto está derogado. El 287 cuarto. Sí, 287. Lo tengo mal entonces yo, porque se trata acerca de que el rebelde puede en cualquier momento del proceso de sentencia, si la resolución llega a su conocimiento con posterioridad y a pesar de que no se ha vencido el plazo, recurrir. Pero está derogado también en el mío también, Lee. No, si yo sé que está derogado, entonces yo me equivoqué, voy a buscar la relación perfecta, no lo vayan a tomar en cuenta, por favor. Sin embargo, si el conocimiento se produce desde 5 días contados al siguiente de la notificación, podría interponer un recurso de apelación. En este caso, lo que pretende es que se declare la nulidad y que se revoque, es decir, y ya no va a ser considerado rebelde, ¿verdad? Es una forma de interrupción de la rebeldía. Veamos. Voy a buscarles la perfecta relación, no vayan a preocuparse por eso, por favor. ¿Qué condiciones tiene que cubrir el recurrente? O sea, toda persona que interrumpe o toda persona que interpone, perdón, el recurso de apelación tiene que tener la debida legitimación y probar que ha sufrido un perjuicio, un gravamen o un agravio que está derivado del contenido y de los efectos de la resolución impugnada. No decimos sentencia porque nosotros sabemos que es mucho más amplio que la sentencia. Así como tiene que referirse a un sujeto que ha intervenido como parte en primera instancia, o que no lo ha hecho por razones ajenas a su voluntad, ¿verdad? Y sin embargo, esta persona, a pesar de su indefensión, la relación procesal le favorece. Entonces, la condición de la que hablamos es de la legitimación activa. Y las consideraciones que hacemos del agravio tienen que ver a que si realmente se nos ha hecho daño con la resolución. Cuando nosotros hacemos
el escrito de interposición de apelación, tenemos que agotar nuestra carga de argumentos, es decir, tenemos que hacer un escrito bien fundamentado. Es necesario de que, ¿cómo les explico? Otro momento para que usted formule sus pretensiones. Es decir, que la interposición de recurso es el primero y único momento. Luego usted tiene tiempo en la audiencia verbal para explicarlo, pero ya no tiene tiempo para proponerlo. Entonces usted tiene que inspirarse y agregar toda la carga de todo lo que tiene que decir. Cuando hacemos estas resoluciones, cuando hacemos estos escritos, la parte apelante, que puede ser el actor o puede ser el demandado, deberá articular de manera clara y separadamente cada uno de los motivos en que fundamenta su impugnación. Es decir, es un ahora o nunca. Ustedes lo quieren llamar así. Por tanto, en cada motivo va a ser primero específico de cuál fue la aplicación del derecho material. Tenemos que relacionar los pasajes de la sentencia que consideramos que nos afecta en cada sentido. Tenemos que describir los hechos que originan las infracciones procesales y los razonamientos que son en el sentido estrictamente jurídico que sustentan la censura de ese punto de la resolución impugnada con un análisis del precepto o los preceptos que infringen, procesales o sustantivos, es decir, la aplicación, la inaplicación o la aplicación errónea de tales motivos. Es decir, que tenemos que ser cuidadosos y tomar en cuenta todos estos temas. ¿Dudas hasta aquí? No, yo sí le capté la idea. En el caso de las indefensiones procesales, que nosotros digamos que hemos sido vulnerados en el debido proceso, no se considera como la infracción en sí, sino que tenemos que tomar en cuenta el precepto que la regula. Es decir, todo tiene que tener un motivo o una explicación. No solo tenemos que decir que está prohibido legalmente, sino que nosotros tenemos que alegar esa indefensión en el juicio y la trascendencia de esa privación. Es decir, que tenemos que probar cuán grave es y cuánto gravemente nos afecta a nosotros. Veamos de nuevo, solo acordémonos de lo que habla el artículo 511. Hay que distinguir en el escrito las causas que determinan el motivo, la revisión o la interpretación del derecho aplicado, que afecten la revisión o la fijación de los hechos y la valoración de las pruebas. De eso habla el artículo 511. Si nosotros alegamos la infracción de normas o de garantías procesales en primera instancia, se debe citar en el escrito lo que se consideren infringidas y alegando la indefensión que sufrimos. Es decir, no basta decir, mire, es que me han violado el debido proceso. ¿Y por qué? ¿Por qué me violaron el debido proceso? Sino que usted tiene que explicar con toda claridad desde el inicio en que ha habido la violación del debido proceso.
El escrito también necesita hacer mención de las pruebas nuevas que en su caso quiere el recurrente que se practiquen en segunda instancia. Pues la ley remite a toda la proposición y a la práctica de prueba ulterior a la vista oral. Es decir, nosotros tenemos que cuando haya la vista oral, es decir, cuando nosotros nos presentemos en audiencia frente a la Cámara, toda esta prueba ya debió ser practicada y nosotros vamos a hablar sobre ella y vamos a argumentar sobre ella. Si nosotros queremos aportar documentos o queremos que se nos examinen documentos o aportar esos, los tenemos que proponer en el escrito de interposición también, siendo lógico que se incluya la justificación, que porque queremos que se incorpore este documento. Esta justificación de lo que tiene que hablar es por qué motivo no se presentó en la audiencia preparatoria y mucho menos en la probatoria. Este escrito termina solicitando la admisión a trámite del recurso, aunque consecuentemente eso es lo que nosotros buscamos, ¿verdad? Sin embargo, vale al barda sobre parejo. Y también esperamos que el resultado del recurso sea estimatorio, es decir, que se pronuncie a nuestro favor, tal y como lo recibe o lo prevé el código. Una vez recibido el proceso, el juez ad quo ya solo va a tener una función de mero control formal del recurso. Entonces, lo único que va a hacer es que va a comprobar si el escrito conlleva o no conlleva apelación. Es lo único que va a hacer. Dentro de este plazo. Luego se hace un pasapapeles, ¿verdad? Como usted dijo. Sí, es un pasapapeles. O sea, pierde protagonismo el juez ad quo. Se convierte simplemente en un pasapapeles y lo que va a hacer es que va a remitir, se le va a prohibir sustanciar el proceso de alguna manera, pues ya no va a poder hacer ninguna valoración ni de hecho ni de derecho, no va a hacer el examen de admisibilidad, no va a revisar que si realmente hay o no hay un agravio, eso ya no es su problema, sino que simplemente lo que va a hacer es que va a estimar si el escrito es de apelación o no y lo va a remitir. Simplemente se le acabó el papel hasta que regrese la apelación para que se cumpla lo resuelto en él. En este caso, este órgano ad quo no puede obstruir la justicia. Durante todas estas cuestiones, lo que tiene que hacer, no puede argumentar, no puede analizar acerca de jurisdicción, sino que absolutamente nada, sino que remitir la actuación y notificando para ello a la parte recurrida. Es decir, a todas las partes que están personadas en primera instancia, que no han apelado, para que puedan constituirse ante el proceso de apelación ante la Cámara, no ante el juzgado, sino que ante la Cámara. Entonces, la competencia funcional del juzgado es en orden a la tramitación del recurso que finaliza ahí. Es lo único que tiene que hacer. Pero se mantiene en cuanto a las solicitudes que les puede hacer la Cámara para cumplir alguna provisión de la resolución impugnada. Veamos el artículo 512, párrafo último, por favor.
Competencia del juzgado durante la apelación, artículo 512, párrafo último. Durante la sustanciación del recurso, la competencia del juez que hubiera dictado la resolución recurrida se limitará a las actuaciones relativas a la ejecución provisional de la resolución apelada. Eso es lo único que puede hacer. Si hay algo pendiente que tiene que hacer y que tiene que ver con ejecución y se lo ordena la Cámara, deberá hacerlo. Es decir, es algo que no tiene que ver con el fondo del asunto, porque el fondo del asunto nosotros lo estamos peleando en apelación. No tendría sentido de que él ejecute la sentencia. Sin embargo, si tiene algún asunto de ejecución provisional que debe cumplir por orden de la Cámara, sí deberá hacerlo. ¿Vamos bien? Excelente. Espero, porque el próximo domingo no quiero susto. Para nada. Una vez recibido las actuaciones, es decir, el expediente más la apelación, el Tribunal de Apelación va a estudiar la procedencia del recurso interpuesto. Es decir, que a ellos sí les corresponde el examen de admisibilidad, ver si realmente tiene o no tiene sentido la apelación, a efecto de acordar o su admisión o su no admisión. Así como en el caso positivo, se va a pronunciar respecto a la prueba pedida de los documentos que nosotros hicimos aportados en el artículo 513. Léame el 513, Felipito. Ahorita, admisión o rechazo del recurso, artículo 513. Inmediatamente después de recibido el recurso por el Tribunal Superior, este examinará su admisibilidad. Si fuere inadmisible, lo rechazará expresando los fundamentos de su decisión y condenando al que hubiera abusado de su derecho al pago de una multa de entre 2 y 5 salarios mínimos urbanos más altos vigentes. Contra el auto que rechaza darle trámite a la apelación, procederá recurso de revocatoria. Admitido el recurso dentro de los 3 días siguientes, se convocará a las partes a una audiencia en la sede del tribunal que habrá de realizarse a más tardar dentro del mes contado a partir del día siguiente de la convocatoria. Esa audiencia va a ser 100% verbal. Y la prueba ya debió ser practicada. Las pruebas que nosotros pedimos y los documentos ya debieron ser analizados. En esta fase del recurso, el control se hace un control de defectos formales, o sea, en cuanto a la interposición del plazo. El órgano judicial incompetente, o sea, el juez adjunto, falta de representación procesal del recurrente, no haber firmado su legitimación, cualquier otro tipo de pecado. Estos van a ser analizados por el juzgado anteriormente, pero es la Cámara la que va a decidir el transcurso de este recurso, diciendo si le puede dar trámite al recurso o es perfectamente, es un recurso inútil. En cuanto a la vista oral, les voy a hablar de la práctica. Las partes somos convocadas ante la Cámara para hacer saber nuestras alegaciones. Quien inicia las alegaciones es la parte recurrente.
la parte recurrida continúa. Y en el mismo momento, generalmente, se dicta la sentencia y se nos da el resultado. Esta vista es 100% oral, por lo que usted tiene que irse preparado para exponer su prueba, para exponer la valoración de la prueba, para hablar de la prueba admitida, para hablar de las infracciones procesales. Es decir, usted tiene que ir preparado para todo y para nada. Puede ser que hay hechos que la cámara fije desde el inicio, puede ser que no, y de los que usted no tenga que hablar. Cuando se admite, tanto se convoca a las partes para que dentro de los 3 días siguientes a producirse la admisión puedan asistir a una prueba oral a la sede del órgano judicial. Y tiene que celebrarse dentro del mes, ¿verdad? Según el 513 segundo. La inadmisión del acto del apelante se toma como desistimiento, es decir, que si el apelante no llega a esta audiencia, lo vamos a entender como un desistimiento tácito del recurso, es decir, que ya no le interesa. Y en el mismo momento, constada su ausencia, se va a declarar como desierto y esa inexistencia del apelado va a impedir la continuación del recurso. Por lo que la sentencia se va a ser considerada como firme. Si ambos litigantes acudieron, se prevé que la audiencia tenga un doble contenido, es decir, 2 alegaciones de las partes, obviamente, ¿verdad? Empezando por el apelado, quien hasta el momento no había sido escuchado así en vivo, sino que solo lo del escrito, y acerca de la provisión de las partes en apelación. Si solo acude el apelante, quedará reservada la sesión a ese segundo cometido, salvo que éste hubiera pedido prueba, en cuyo caso se dejaría la causa hasta para sentencia. En cuanto al turno de las alegaciones, toca en primer término la oportunidad de intervención oral a la parte apelada. Una o más personas para ejecutar su defensa. Y sus efectos será asumir una de las 2 estrategias siguientes. La primera es la oposición de recurso, o sea, explicar y alegar excepciones procesales que conducen a la inadmisibilidad o al archivo del recurso, de no prosperar estas al invocarlas, planeará objeciones a los motivos de fondo deducidos por el apelante o adherirse al recurso. En cuanto a la adhesión del recurso de apelación, el artículo 514, ya lo hablamos nosotros, la parte apelada se puede oponer o se puede adherir. Y más adelante, refiriéndonos a los pronunciamientos, se añade que esta resolverá los puntos planteados en el asunto. Y en cuanto a los escritos de adhesión, leamos el artículo 515, párrafo segundo, por favor. Artículo 515, sentencia de apelación. Segundo inciso. La sentencia que se dicte en apelación deberá pronunciarse exclusivamente sobre los puntos y cuestiones planteados en el recurso y en su caso en los escritos de adhesión. Exactamente, es decir, que del recurso de apelación
de la adhesión de recurso de apelación depende la decisión del recurso. Bueno, señores, nos quedamos hasta aquí. Nos vemos el día domingo, perdón, a las 11 de la mañana para hacer el examen. Espero que estudien mucho y que salgamos bien en esto. Primero Dios. ¿Dudas y preguntas? Que hoy se han estado callados, como que están preocupados por algo. ¿Cuánto tiempo? Por el examen estamos preocupados, Lick, ¿por qué más? No, pero no se preocupen mucho, si esto va a salir bien, ustedes han estudiado. Nada de pegarme sustos, por favor. ¿Cómo cuánto tiempo nos va a dar para completarlo, licenciado? Fíjense que como aún he decidido el formato, de eso depende, del formato del examen. Traten de leer bastante. Ajá, que todo bien. De todo. Va. Ok, nos vemos, se cuidan. Todos tranquilos, por favor, y nos vemos primero Dios el domingo a las 11. Cuídate, Lick. Chao. Feliz día, licenciada. Feliz domingo, mis ángeles. Adiós, Lick. Dios. Clase igual.